Bueno, pues continuamos con los vídeos sobre formulación inorgánica y más en concreto con los compuestos binarios. Hacemos un breve recordatorio. Los compuestos binarios estaban formados por dos elementos. Teníamos los hidruros, los óxidos, los peróxidos y las sales binarias. Vamos a recordar que, como siempre, al escribir la fórmula, el más electronegativo siempre va a ir a la derecha. Recordemos la secuencia de elementos. Recordemos que para ver el orden de electronegatividades hay que seguir el sentido de la flecha, empezando por la mayor electronegatividad, el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, y a partir de ahí pues seguimos el orden de la flecha y sabemos cuál es el orden de electronegatividades dentro de los elementos de la tabla periódica. Bueno, nos concentramos ya en las sales binarias. ¿Qué son las sales binarias? Pues son combinaciones de dos elementos, como habíamos visto hasta ahora, pero dos elementos en los que uno va a ser un elemento metálico y otro un elemento no metálico. Ahora vamos a recordar cuáles son cada uno de ellos. En este caso ya no va a aparecer ningún hidrógeno ni ningún oxígeno, como en los casos de los hidruros y de los óxidos. Algunos ejemplos que podemos ver, por ejemplo, cloruro sódico, NaCl. Bueno, aquí podemos ver la tabla de números de oxidación. Podemos ver cómo se diferencian perfectamente los metales de los no metales. Ya hemos dicho que las sales binarias es una combinación de un metal con un no metal. En el caso de los metales, yo ya me debería saber muy bien los números de oxidación, y en el caso de los no metales, para las sales binarias lo que es muy importante es esta columna de aquí, porque tengo que saber con qué número de oxidación actúa cada uno de estos elementos que son los no metales que se van a combinar con los metales. En el caso del flúor, cloro, bromo y yodo es muy fácil porque actúan con -1. Luego voy a tener el azufre, que lo voy a usar muchísimo, selenio y teluro, estos actúan con -2. Luego voy a tener otros muy típicos como es el nitrógeno, el fósforo, que actúan con -3. Y luego otros también importantes son el carbono y el silicio, que actúan con -4. En este caso, esta columna es importantísima. Al igual que con hidruros y con óxidos, vamos a tener dos nomenclaturas, la nomenclatura de prefijos multiplicadores y la nomenclatura de números de oxidación. Recordemos que la más facilita es la de prefijos multiplicadores. Bueno, nos concentramos en prefijos multiplicadores, que ya sabemos que lo único que me tengo que limitar es a leer lo que tengo en la fórmula, recordando dos cosas muy importantes. Primera, que empiezo siempre a nombrar por el elemento que está a la derecha, y segunda, que ese elemento que está a la derecha siempre va a terminar en uro. Y luego, por supuesto, me tengo que fijar en los subíndices que tiene. Es decir, empezamos por este, Al2S3. La S tengo que recordar que es azufre, pero yo no digo azufruro. El azufre es uno de los casos en los que hay que saberse el nombre, que es sulfuro. Como tengo tres S, pues sería trisulfuro de, y ahora me vengo aquí, sé que este es el aluminio y tengo dos, pues pongo trisulfuro de dialuminio. Segundo ejemplo, CoCl3. Tengo tres cloros, pero lo tengo que terminar en uro, por tanto digo tricloruro de, y luego miro a ver qué es lo que tengo aquí. ¿Tengo algún subíndice? No, pues directamente lo nombro. Tricloruro de cobalto. Tercer ejemplo, Na3P. Primero importante, tengo que acordarme de lo que es la P. La P es fósforo y terminado en uro será fosfuro. Como no tengo ningún subíndice, pues pongo fosfuro de, y ahora el Na es sodio, y como tengo tres sodios, pues digo fosfuro de trisodio. Último ejemplo, muy facilito, FeS. Ya sé que la S es azufre, pero le nombro sulfuro de, y el Fe pues es hierro, sulfuro de hierro. No tengo ningún subíndice, por tanto no tengo ningún prefijo en este caso. Vemos más ejemplos para que quede ya totalmente claro. El sulfuro de disodio ya lo hemos visto. Vamos a ver este segundo ejemplo, FeCl2, pues tengo dos cloros, será dicloruro de hierro. Y en este caso tengo un nitrógeno y tengo tres oros, pues será nitruro de trioro. Creo
que estos casos no tienen ninguna dificultad. Entramos ahora con números de oxidación. Aquí ya la cosa se complica un poquito más. Recordemos que el nombre se pone siempre igual, es decir, empiezo nombrando igual que pasaba con prefijos multiplicadores el que está a la derecha y terminado en uro, y yo pongo el nombre del elemento sin tener en cuenta los subíndices, es decir, cloruro de cobalto. Y luego ya veré si tengo o no que poner numerito entre paréntesis. Vamos a verlo más detalle. Vamos a ver los ejemplos con detalle para que aprendamos a nombrar sin ningún problema. Vamos por el primer caso, COCl3. Ya hemos dicho que lo primero que hay que hacer es nombrar el compuesto sin tener en cuenta los subíndices. Por tanto, yo diría cloruro de cobalto. Ahora voy a comprobar si tengo o no que poner el número de oxidación entre paréntesis. Para ello, o ya me sé la tabla de números de oxidación, o si no, me voy a comprobarlo. Busco el cobalto y miro si tiene un número de oxidación o más de 1. Vemos que tiene el 2 y el 3, por tanto tiene más de 1. Sí que tengo que poner un numerito entre paréntesis. Ahora, ¿cuál pongo? Pues voy a poner con el que esté actuando en este caso, que es el 3. Por tanto, yo pongo cloruro de cobalto 3. Muy importante, antes de seguir, ¿cuál es el numerito de oxidación que yo pongo entre paréntesis? Siempre el de este elemento de aquí. ¿De acuerdo? El que no es el más electronegativo. El más electronegativo ya termina en uro y yo no tengo que especificar nada de él. ¿De acuerdo? ¿De cuál tengo que indicar con qué está actuando? Del segundo que nombro. ¿Vale? Me voy al siguiente compuesto. Al2S3. Pongo el nombre del compuesto sin tener en cuenta los subíndices, es decir, sulfuro de aluminio. Ahora voy a comprobar si tengo o no que poner número entre paréntesis. Yo ya debería saberme, porque el aluminio se utiliza muchísimo, que el aluminio solo tiene un número de oxidación, pero aún así lo vamos a comprobar. El aluminio solo tiene un número de oxidación que es el 3. Por tanto, como solo tiene 1, yo no tengo que poner aquí numerito entre paréntesis. ¿De acuerdo? Tercer caso y más difícil. FeS. Pongo el nombre del compuesto sin tener en cuenta los subíndices. Sulfuro de hierro. Y ahora me voy a ver con qué números de oxidación puede actuar el hierro para comprobar si tengo o no que ponerlo entre paréntesis. Busco el hierro, lo encuentro y veo que tiene 2 y 3. ¿Con cuál de los dos estará actuando si el azufre no tiene, en este caso, subíndice? Pues tengo que recordar que al igual que pasaba con los óxidos que se podían reducir, en el caso de las sales también se pueden, vamos, no se podían, se deben reducir. Es más, si yo no doy la fórmula reducida, pues nunca va a estar bien escrita, ¿de acuerdo? Entonces, este caso yo debería de saberme también que el azufre, siempre que se combine con un metal, va a actuar con su número de oxidación -2. Esta columna de aquí, ya la vimos antes, indica los números de oxidación con los que se combinan los no metales, ¿de acuerdo? Entonces el azufre se combina siempre con -2. Sabemos que intercambian los números de oxidación, por tanto el hierro le habría puesto un 2 al azufre y el azufre le habría puesto un 2 al hierro. Dividimos entre 2 y por eso me ha quedado FeS. ¿Cuál es el número de oxidación con el que está actuando el hierro, aunque yo no lo vea aquí escrito? Pues es con 2 y por eso es el que está escrito aquí. El compuesto se llama sulfuro de hierro 2. Vemos más ejemplos con números de oxidación. Empezamos por el Na2S. Lo nombramos como sulfuro de sodio y luego tengo que ver si tengo o no que poner número entre paréntesis. Si yo me fuera a la tabla de números de oxidación, pues vería que el sodio solo tiene un número de oxidación y por tanto no hay que ponerlo. Siguiente caso, FeCl2. En este caso pongo el nombre, cloruro de hierro, y en este caso ya hemos visto hace medio minuto que el hierro tiene más de un número de oxidación y tengo que indicar con cuál está actuando. En este caso está actuando con el 2 y lo pongo entre paréntesis. Au3N. Pues primero lo nombro, nitruro de oro, y luego me voy a mi tabla de números de oxidación y veo si el oro tiene más de 1. Y sí tiene más de 1, por tanto tengo que indicar con cuál está actuando en este caso. ¿Cuál es el subíndice del nitrógeno? 1. Pues ese es el número con el que está actuando el oro.
Vamos al caso contrario. A mí me van a dar el nombre y yo tengo que poner la fórmula. Empezamos con prefijos multiplicadores, que es muy fácil. Si me dicen tricarburo de tetraaluminio, recuerdo que carburo, que es el que acaba en uro, es el primero, el que va a ir a la derecha. Y el segundo va a ser el que no vaya terminado en uro. Entonces, aunque yo vea el nombre así, empiezo a escribir al contrario. Aluminio 4, carbono 3, porque es tricarburo de tetraaluminio. Con números de oxidación. Cloruro de níquel 2. Me están diciendo que el níquel actúa con 2. Perfecto. Y me están diciendo que el cloro es el que acaba en uro, por tanto es el que va a la derecha. Y recordemos que su número de oxidación negativo siempre es -1. Intercambiamos las valencias, intercambiamos los números de oxidación y entonces nos queda el compuesto como NiCl2. Caso más difícil, caso en el que no me digan ni prefijos multiplicadores ni aquí entre paréntesis números de oxidación. Bueno, pues aquí es donde yo me tengo que saber perfectamente los números de oxidación. En este caso, yo sé que el magnesio solo tiene un número de oxidación y que es 2. Si no me lo sé, pues voy a la tabla de números de oxidación y lo compruebo, pero ya me lo tengo que saber. Y que el yodo, que está dentro del grupo de flúor, cloro, bromo, yodo, pues siempre actúan con -1. Intercambiamos los números de oxidación y entonces me queda el compuesto como MgI2. Con esto ya habríamos terminado la formulación inorgánica de compuestos binarios. Espero que os hayan servido los vídeos.